Destrucción de Palestina. Continuamos nuestra consideración de la Santa Biblia. Al final de nuestra era, justo antes de la segunda venida de Cristo, habrá naciones musulmanas en el Medio Oriente que se alinearán con el Anticristo en una gran confederación de estados para atacar a Israel. Cuando las profecías de los últimos tiempos se refieren a las primeras tierras de Babilonia, Moab, Amón y Edom, por nombrar algunas, todavía se refieren a las áreas geográficas que los profetas pudieron ver cuando se dieron las profecías por primera vez. Veamos qué naciones musulmanas participarán en esta próxima guerra contra Israel. Oh Dios, no te quedes callado, no hagas oídos sordos, no te quedes al margen, oh Dios. Mira cómo gruñen tus enemigos, cómo levantan la cabeza. Con astucia conspiran contra tu pueblo, judíos, conspiran contra aquellos a quienes amas. Venid, dicen, destruyámoslos, a los judíos, como nación, para que el nombre de Israel no sea recordado más. Con una sola mente conspiran juntos, forman una alianza contra ti. Las tiendas de Edom, palestinos, y los ismaelitas, de Moab, palestinos, y los agarritas, hijos de Agar, ismaelitas o palestinos. Biglos, Líbano, Amón, Jordania, Palestina, Amalek, palestinos, Filistea, Palestina, con el pueblo de Tiro, Líbano. Incluso Asiria, Irán con Irak, se ha unido a ellos para reforzar a los descendientes de Lot. Haz con ellos como hiciste con los madianitas, como hiciste con Sísara y Javín en el río Sison, quienes perecieron en Endor y quedaron como estiércol en la tierra. Haz que sus nobles sean como Oreb y Seb, y que todos sus príncipes sean como Seba y Salmuna. ¿Quién dijo, tomemos posesión de los pastos de Dios? Hazlos como plantas rodadoras, Dios mío, como paja llevada por el viento. Como el fuego consume el bosque o una llama incendia las montañas. Persíguelos, pues, con tu tempestad y aterrorízalos con tu tempestad. Cubre sus rostros de vergüenza, Señor, para que busquen tu nombre. Que siempre estén avergonzados y consternados, que perezcan en desgracia. Sepan que tú, cuyo nombre es el Señor, solo tú eres el Altísimo sobre toda la tierra. En tiempos de Salomón, Israel controlaba toda la tierra prometida. Mientras que a las naciones de Edom, Moab, Amón, Tiro, Sidón, Líbano, Damasco y toda la región de las tribus árabes de la península arábiga les fue permitido por Dios vivir en esta zona de la tierra prometida. Déjame recordarte que el pueblo filisteo ocupó la región del suroeste de Canaán mucho antes. Los israelitas llegaron allí desde Irak. Dios ordenó exterminar a todas las naciones en Canaán por su idolatría, pero los judíos no hicieron eso. De hecho, los israelitas no lograron expulsarlos de la tierra, y Dios le dijo a Israel que al pueblo se le permitiría permanecer en esa área de Canaán, pero los palestinos serían un peligro para Israel. Os saqué de Egipto y os conduje, a los judíos, a la tierra que juré dar a vuestros antepasados. Yo dije, nunca romperé mi pacto con vosotros, ni haréis pacto con el pueblo de esta tierra, sino que derribaréis sus altares. Sin embargo, me habéis desobedecido. ¿Por qué has hecho esto? Y también he dicho, no los expulsaré de delante de ti, se convertirán en trampas para vosotros y sus dioses se convertirán en trampas para vosotros. Ya no expulsaré de delante de ellos a ninguna de las naciones que Josué dejó cuando murió. Los usaré para probar a Israel y ver si guardarán el camino del Señor y andarán en él como lo hicieron sus antepasados. El Señor había permitido que esas naciones permanecieran vivas en Canaán para probar la fe de los judíos y utilizarlos en los acontecimientos del fin de los tiempos de la Tercera Guerra Mundial de los musulmanes e Irán contra Israel. Dios advirtió a los judíos que los palestinos serían una trampa para ellos. De una de las 10 naciones musulmanas se revelará un líder militar llamado la Bestia o el Anticristo. Quizás surja de Turquía si Turquía lidera la guerra contra Israel. Y lo más importante es que una de esas 10 naciones se llama el pueblo de los filisteos. Después del cautiverio babilónico, naciones del Medio Oriente como Elam, Edom, Amón, Moab, Asiria e incluso Babilonia comenzaron a desaparecer de la escena. En su lugar al principio estuvo el imperio de Persia. Todo Oriente Medio se volvió persa, del mismo modo que más tarde, por un corto período,
se volvió griego, luego romano, luego bizantino, luego árabe islámico y luego turco islámico. Las naciones, los descendientes, son las mismas solo que sus dueños fueron cambiados. Pero todavía vemos hoy a Elam, Irán, Edom, Palestina, Jordania, Amón, Jordania, Moab, Palestina, Asiria, Irán, e incluso Babilonia, Irak, Irán. Jordania, que actualmente no es estable, tiene una parte sustancial de su población hirviendo de descontento y odio hacia Israel. Esto se debe a que son jordanos nativos, pero son palestinos. Los llamamos, Elam, Irán, Edom, Palestina, Jordania, Amón, Jordania, Moab, Palestina. Son sus descendientes. Esos palestinos pueden optar por esforzarse por atacar a Israel. Dios los clasificará. Irak es Asiria y Babilonia. El río Jordán pronto será la frontera de Israel y la frontera de Israel cambiará poco después de la destrucción completa de Palestina. ¿Cómo se producirán los cambios fronterizos? Continuaremos oyendo de guerras y rumores de guerras como predijo Jesús. Los conflictos internos e internacionales continuarán. Putin bombardea Ucrania durante un año, pero la destrucción de los terroristas en Gaza durante 2 meses lo obliga a atacar también a Israel y a sus aliados judíos. El presidente ruso Putin participará en una reunión virtual de líderes del G20 el 22 de noviembre para obligar a las naciones a intervenir en la guerra contra los terroristas de Hamás. ¿Por qué Rusia protege a Hamás, financiado por Irán, Qatar y el Líbano? ¿Por qué Rusia construye instalaciones nucleares en Irán para utilizarlas contra Israel y Estados Unidos? ¿Por qué Rusia lidera una guerra de un año en Ucrania si Putin fue capaz de terminar esta guerra desde el principio cambiando muy rápidamente el gobierno ucraniano y capturando su capital? Su propósito es la muerte y causar la muerte. Reflexionar. ¿Por qué Putin organizó reuniones y relaciones amistosas con las serpientes de Hamás y Hezbollah que atacan a Israel? Reflexionar. Después de la destrucción de la Torre de Babel por parte de Dios, los primeros movimientos de pueblos a todas las áreas del mundo durante la dispersión se realizaron con solo un puñado de individuos. Todavía no existían razas humanas como las conocemos hoy. Tomó tiempo para que aparecieran las distintas razas de las 8 personas que atravesaron el diluvio. En el mundo animal, se necesitan entre 8 y 10 generaciones para crear una nueva raza, por ejemplo, un perro, y, a la manera de Dios, Dios creó nuevas razas de humanos al colocar pequeños grupos de personas en varias áreas aisladas del mundo para convertirse en los tipos raciales de personas que vemos en la Tierra hoy. ¿Por qué estos grupos son tan diferentes hoy? Fue causado por una destrucción nuclear de la Torre de Babilonia. Las pirámides de Babilonia fueron creadas por la gente y los ángeles caídos para que fueran su morada. Dios los destruyó. Quizás la radiación después de la explosión de la Torre de Babilonia provocó mutaciones y cambios incluso en los idiomas. No lo sabemos. Dios indica que 10 generaciones pueden aplicarse a un tipo de personas antes de que lleguen a ser como otro tipo. En la época del Éxodo, unas 10 generaciones desde el momento de la dispersión en la Torre de Babel, sabemos que los tipos raciales habían llegado a existir porque Israel salió de Egipto con una multitud mixta entre ellos. Hoy en día, Dios mismo asigna a todas las razas de la tierra sus áreas de influencia, aunque los humanos son todos de la misma sangre entre sí. Al dispersar las naciones alrededor del mundo, Dios estaba obligando a los primeros colonos a navegar hacia sus lugares asignados en la tierra. La Biblia muestra que durante el tiempo que Israel estuvo en Egipto hubo una explosión demográfica entre los pueblos asentados del Medio Oriente. Los israelitas crecieron en número, pero también lo hicieron los de Canaán y otras partes del Medio Oriente. Recuerde que, incluso con su número, los israelitas todavía tenían miedo de atacar a los pueblos de la tierra de Canaán porque sus poblaciones también aumentaron. Pero aún así lo hicieron, pidiéndole a Dios que participara en las guerras con ellos. En cuanto a Israel, una vez conquistada la tierra de Canaán, dejaron de llamarla Canaán y pusieron su propio nombre Israel a la región. Pero cuando los amalecitas, que eran habitantes del desierto, se apoderaron de Egipto, los recién llegados no cambiaron el nombre de Egipto por uno propio. Continuaron llamando a la nación Egipto, es decir, Misraim, su nombre más antiguo para Egipto, durante los siguientes 300 años. De hecho,
Todos los futuros conquistadores de Egipto continuaron usando el nombre Egipto, Misraim, para la región. Y en el área de Canaán, el actual Israel, hay registros históricos que muestran que Josué, y más tarde los israelitas, no solo expulsaron a la mayoría de los cananeos, sino que incluso los persiguieron hasta las zonas del norte de África hasta el Océano Atlántico. Solo quedaron los palestinos. Estos palestinos todavía están vivos hoy por un tiempo para ser exterminados por Dios y los judíos por la maldad de su religión terrorista Islam, robando, violando y asesinando a sus hermanos judíos a quienes Dios amó con amor eterno. Amén.